El día de hoy tenemos un tema muy interesante, Elías. A ver si nos puedes contar un poquito de qué va a tratar este video el día de hoy. Así es, Will, hoy día vamos a reaccionar. Nuestro primer video, ¿no es cierto?, de reacción frente a este tema tan de moda hoy en día en redes sociales. Mucha confusión y a pesar de que estamos nosotros efectivamente realizando una serie en nuestro canal, pero quisimos en esta ocasión efectivamente reaccionar a este video que vamos a compartir acá, ¿no es cierto?, donde se intenta refutar el calvinismo y creemos que humildemente podemos aportar en la comprensión de este tema. Nuestra intención ante todo es poder, entre comillas, contrarrefutar, ¿no es cierto?, las ideas que presentan acá nuestros hermanos, porque creemos que bíblicamente es factible poder darle una respuesta, ¿no es cierto?, coherente a este sistema de interpretación. Comenzamos entonces el video. Proponen esto y por ahí nos falta alguien que me pregunta ¿qué es calvinista o qué es calvinismo? ¿no? Entonces creo que por ahí vamos a empezar un poquito, Pastor Carlos, de repente nos puede acotar un poquito sobre qué sería el calvinismo. Claro que sí. Bueno, ¿por qué no dejamos a Juan Calvino hablar por sí mismo? Fíjate, aquí tengo en los institutos de la religión cristiana, una obra teológica, Cumbre de Juan Calvino, por la cual es conocido. Juan Calvino nació en 1509, murió en 1564, en el siglo XVI, y él define la predestinación, o sea, que Dios destina de antemano a las personas con un propósito. Cabe mencionar que la predestinación es un concepto bíblico, pero no necesariamente encaja en el concepto calvinista de la salvación. Pero la predestinación calvinista es definida en las propias palabras de Juan Calvino, en los institutos de la religión cristiana, y esto dice: por predestinación nos referimos al decreto eterno de Dios en donde Él determinó su plan para cada ser humano. Es un decreto eterno desde antes de que naciéramos, en el que Dios determina el plan para cada individuo. Dice, no todos son creados iguales, sino que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna y otros de antemano a la condenación eterna. Esto se conoce como la doble predestinación. Y hay muchos en la teología reformada que no creen en la doble predestinación, sino sencillamente creen que Dios, en su gracia, está buscando escoger a algunos de entre toda la humanidad que ha sido condenada. Pero en las propias palabras de Calvino hay una doble predestinación desde su origen en el concepto que él define, porque dice que algunos son ordenados de antemano a la vida eterna y otros de antemano a la condenación eterna. Entonces, Ok. Bueno, ahí al comienzo, ¿no es cierto?, el video, a todo esto aclarar que lo pusimos un poquito de velocidad más rápida para no hacer tan engorroso, tan extenso el video. Lo importante es que se pueda entender lo que ellos están compartiendo. Nuestro hermano Jonathan le comienza preguntando por la definición de calvinismo, y sin embargo nuestro hermano Carlos acá responde, ¿no es cierto?, con respecto a cómo Juan Calvino define lo que es predestinación. Entonces, igual ahí creo que ya de partida hay que comenzar, ¿no es cierto?, aclarando que la definición del concepto de predestinación de Juan Calvino no representa, no define toda la teología calvinista, ¿no es cierto?, todo lo que es el calvinismo. Así que el hermano intentó quizás simplemente reducirlo a la definición de Juan Calvino con respecto a la predestinación, el concepto propiamente tal. ¿Ya? Así que ahí igual le tomó, me pareció interesante hacer ese alcance, que esa definición, si no es cierto, es lo que Juan Calvino define como predestinación, no representa o no define todo lo que es la teología calvinista completa. ¿Y cómo podríamos nosotros definirlo, Elías? Bueno, estos días también estaba escuchando otro expositor, otro exponente, no recuerdo el nombre, que también yo coincidía con él, de que si bien es cierto, en nuestro primer video de la serie que estamos compartiendo nosotros, también lo dejamos claro, se llama calvinismo, pero sin ir más lejos, no fue una teología que inventó Calvino, simplemente fue uno de los teólogos que más la sistematizó. Pero en el fondo la teología calvinista, incluso a pesar de que se ha reducido bastante a los famosos 5 puntos, el tulip, ¿no es cierto?, aún así, para muchos teólogos, ¿no es cierto?, también los 5 puntos tampoco representan plenamente, en plenitud, todo el sistema, ¿no es cierto?, la comprensión completa de lo que es la, entre comillas, teología calvinista, porque también si vamos a darnos cuenta, y ese es el fin también, demostrar que es un fondo de la teología bíblica, en el fondo lo que la Biblia enseña con respecto al tema de la soteriología y la salvación. Ya, sin duda ahí hay ciertos puntos del tulip que son más como polémicos, pero en el fondo, más allá, ¿no es cierto?, de quién lo sistematizó o el nombre que recibe, lo que va finalmente a definir si la valía o no, si es bíblica, si tiene respaldo bíblico real, fundamento suficiente o no. Y es justamente dentro de todo lo que es la soteriología, también, ¿no es cierto?, uno de los pilares fundamentales es la predestinación, el concepto de predestinación, ¿no es cierto?, que aparece en la Biblia, hasta qué punto Dios tiene todo ya predestinado o el alcance de su plan. Entonces, es un pilar dentro de esta teología, pero definir que toda la teología calvinista, todo el calvinismo, sistema solamente con el concepto de predestinación, tampoco es apropiado. Creo que no fue la mejor respuesta ahí inicial. Elías, ¿tú podrías definir el calvinismo en una frase corta? Sí, buena pregunta. Si pudiéramos, o quizá proponernos resumir en una frase, una respuesta corta, breve, lo que es el calvinismo, en el fondo, ¿no es cierto?, es la doctrina, ¿no es cierto?, de la soteriología, por un lado, ¿no es cierto?, pero también basada o cimentada en la soberanía de Dios.
¿ya? En el fondo, reconocer como la base del calvinismo parte, ¿no es cierto?, reconociendo que Dios es un Dios soberano dentro de sus atributos y que Él tiene y siempre ha tenido el control de todo. Y dentro de esa soberanía, ¿no es cierto?, y la predestinación que la Biblia también enseña, incluye la salvación del hombre. Pero efectivamente, a pesar de que se enfatiza bastante la soteriología, la salvación, pero la predestinación de Dios no solamente incluye eso, incluye todas las cosas, todo lo que acontece dentro de su creación, de su mundo creado. Y dentro de eso, al incluir todo, también sin duda se incluye la salvación del hombre, que, ¿no es cierto?, es como la piedra de tropiezo para muchos, ¿no es cierto?, ahí de no poder aceptarlo. Pero en el fondo, el calvinismo, ¿no es cierto?, está sustentado en una comprensión, aceptación de la soberanía de Dios, el control de Dios, y que todo lo que acontece responde a un plan eterno de Dios, incluyendo, ¿no es cierto?, la salvación de las personas.